Elaboración y evaluación de programas educativos. Programa. Se refiere a un plan sistemático diseñado por el educador como medio al servicio de las metas educativas. Todo programa debe contar con metas y objetivos que obviamente han de ser educativos. Tiene que estar claramente especificado y detallado en todos sus elementos fundamentales: destinatarios, agentes, actividades, decisiones, estrategias, procesos, funciones y obligaciones del personal, tiempos, niveles de logro a priori como satisfactorios. Evaluación. Es un proceso que tiene por objeto determinar en qué medida se han logrado los objetivos previamente establecidos, que supone un juicio de valor sobre la programación establecida y que verifica al contrastar esa información con dichos objetivos. Componentes fundamentales de la evaluación: los contenidos a evaluar, la información a recoger, la valoración de la información, la determinación. Evaluación de programas. Proceso sistemático, diseñado intencional y técnicamente para la recopilación de información rigurosa, valiosa, válida y confiable, orientada a valorar la calidad y los logros de un programa como base para la posterior toma de decisiones de mejora. Las funciones de la evaluación son de diagnóstico, de instrucción, de autoformación y de educación. Propuestas teórico-metodológicas. Las complicaciones de currículo y diseño curricular implican dichas propuestas. Entre los motivos que originan tal disparidad se encuentran las condiciones sociales específicas, en las que cada propuesta se destaca de manera particular para satisfacer ciertas necesidades. Los modelos curriculares imponen requisitos formales a las instituciones de enseñanza, los mismos que deben analizarse a la par que el mismo modelo, para ser detectados en el contexto político-económico. Villarreal afirma que en México hay un proceso de cambio constante que tiene repercusiones en el ámbito científico-tecnológico, el cual genera la urgencia de mantener los planes y los programas de estudio de las diversas licenciaturas en estrecha vinculación con la realidad. Los autores llamados clásicos del currículum son Ralph Tyler, Hilda Taba y Maurice Johnson, cuyas metodologías son piedras angulares en el campo del diseño curricular e influyen en las concepciones y normatividades de las instituciones educativas en el momento de elaboración de sus planes curriculares. El análisis de la teoría curricular surgió en el contexto de la tecnología educativa. Se agrupa en 5 categorías: currículo e ideología, práctica profesional, interdisciplinariedad, Perspectiva tecnocrática. Escuela tecnocrática. La tecnología educativa es una corriente de principios de los 50, representada por ingenieros y principalmente por Vasconi, quien vincula la educación, la didáctica y específicamente el proceso de enseñanza-aprendizaje. Representante de la tecnología, Frederick Skinner. Características. La educación deja de ser considerada como una acción histórica y socialmente determinada. Se descontextualiza y se universaliza. Se incorpora la tecnología como sistema de aprendizaje, televisión, radio, periódico, internet, etc. Toda adquisición de conocimientos descansa sobre la lógica. Rol del maestro. Controlador de estímulos, respuesta y reforzamientos que le aseguran la aparición de conductas deseables. Selecciona tareas y respuestas. Elabora un programa de enseñanza. Facilitador. Rol del alumno. Receptor del conocimiento, alumno activo, aprende individualizado, se autoinstruye. Aprende de acuerdo a su ritmo individual de asimilación, ensayo por error. Desarrolla memoria reproductiva. Relación alumno-maestro. Esquema lineal de comunicación donde el alumno es un receptor y el maestro un controlador. Evaluación. Recepción de conocimientos. El docente diseña planes de trabajo para transmitir contenidos pragmáticos, aplicador de secuencias pragmáticas estrictas, lineales y mecánicas, con un funcionamiento metódico y organizado, dominio de la tecnología, modificación de la conducta. Por su atención, gracias.
Tema 2.3 Perspectivas críticas. Crítica de la teoría tecnocrática y de la teoría progresista a la teoría clásica. Constituían una reacción al currículum clásico humanista, provenían de las artes liberales, de la Edad Media y el Renacimiento, bajo la forma del trivium y el quadrivium, separación entre letras y ciencias. El objetivo de esa teoría implícita era introducir a los estudiantes en el repertorio de las grandes obras literarias y artísticas de las herencias griegas y latinas. Además, buscaba formar un hombre, el macho de la especie, que encarnece en esos ideales. Crítica del tecnocrático al humanista. Abstracción y supuesta inutilidad para la vida moderna y las actividades laborales. Crítica del progresista al humanista. Distanciamiento de los intereses y experiencias de los niños. No tienen en cuenta la psicología infantil. Teorías críticas. 1. Los inicios de la crítica. Ideología, reproducción y resistencia. 2. En los años 60 hubo grandes transformaciones. 3. Sobre el currículum. En Estados Unidos hubo un movimiento de reconceptualización. En Gran Bretaña surge la nueva sociología de la educación. En Brasil surgen filósofos como Paulo Freire. En Francia Althusser, Bourdieu y Passeron, Baudelot y Stable. 4. Desconfían del status quo, responsabilizándolo de las desigualdades e injusticias sociales. Althusser, la ideología y los aparatos ideológicos del Estado. Proporcionan las bases para la crítica marxista de la educación. Pone el énfasis en la conexión entre la educación e ideología. La sociedad capitalista depende de la reproducción de sus componentes económicos y de la inculcación de sus componentes ideológicos. Ideología. Creencias que nos llevan a aceptar las estructuras sociales capitalistas como buenas y deseables. Bowles y Gintis introducen el concepto de correspondencia. Acentúan el aprendizaje a través de las vivencias de las reacciones sociales de la escuela, de las actitudes necesarias para ser clasificado como un buen trabajador capitalista. Bourdieu y Passeron, fuera del análisis marxista, dan su concepto de reproducción. La cultura no depende de la economía. La cultura funciona como una economía y utiliza el concepto de capital cultural. Pedagogía crítica, por Michel Apple. La sociedad capitalista gira en torno a la dominación de clase de los que tienen recursos materiales sobre los que solo tienen sus fuerzas de trabajo. La economía en la sociedad capitalista afecta a la educación y la cultura. Hay un vínculo entre la reproducción social y la reproducción cultural, entre la forma en que se organiza la economía y la forma en que se organiza el currículo. Esta determinación para Apple es hegemonía. El campo social es conflictivo. Los grupos dominantes se ven obligados a recurrir a un esfuerzo permanente de convencimiento ideológico para mantener su dominación. Apple sitúa el currículum en el centro de las teorías educativas críticas. La selección que constituye el currículum es el resultado de un proceso que refleja los intereses particulares de las clases y los grupos dominantes.
2.4. Perspectiva constructivista. Un trabajo representativo de esta vertiente es el de César Cole, 1987-1990. Esta concepción postula que el conocimiento se produce mediante un prolongado proceso de construcción, elaboración de esquemas, modelos, teorías, que inducen al aprendiz a su contrastación y replanteamiento. Destaca las siguientes teorías: teoría genética de Jean Piaget, la teoría del origen sociocultural de Vygotsky, la teoría cultural de Michel Cole, la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel, la teoría de asimilación de Mayer, entre otras. Postula la existencia de ciertos universales cognitivos, pero su puesta en práctica efectiva depende de la naturaleza de los aprendizajes específicos. El modelo de diseño curricular base asume una concepción constructivista del aprendizaje escolar, sitúa la actividad mental constructiva del alumno en la base de los procesos de desarrollo personal. Se fundamenta en un marco legal en los resultados de una serie de análisis socioantropológicos, psicológicos, pedagógicos y epistemológicos. Hay 3 niveles de concreción. El primero especifica los objetivos generales del ciclo. En el segundo nivel se realiza el análisis y secuencia de los bloques de contenidos. En el tercer nivel deben desarrollarse ejemplos de programación atendiendo a los diversos supuestos establecidos.